Muy buenas noches, amigos y amigas del Movimiento Diálogo Soberanista. Mi nombre es Emanuel Arroyo Girona. Continuamos el sábado, la jornada del sábado de Diálogos por la Soberanía. Como parte de nuestra campaña por el no a la estadidad el 3 de noviembre, contamos con la compañía y el privilegio de la compañera, nos acompaña la compañera Palmira Ríos González, quien acá entre ustedes y yo fue mi profesora hace poco. Pues en la noche de hoy vamos a hablar un poco de quién es Palmira, y Palmira es una persona muy activa en varias áreas que quiero que nos hable un poco de eso, y luego hablaremos sobre el tema de varias razones que tenemos los puertorriqueños para decirle no a la estadidad y comenzar a invertir nuestras energías en construir el nuevo futuro de Puerto Rico. Así que, sin más preámbulos, Palmira, háblenos un poco de usted, ¿verdad? Y de todas esas cosas que usted hace. Bueno, queremos enfocar en por qué votar no, pero para dar un poco de contexto de quién soy y en dónde he estado involucrada. Al presente soy profesora e investigadora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. También fui presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, la primera no abogada que preside ese cuerpo. Pero también he participado y participo en muchos organismos en el campo de la administración pública. Presidí la Red Interamericana de Escuela de Administración Pública en PAE, y hasta hace una semana fui parte del consejo directivo y expresidenta de NASPA. NASPA es el Network of Schools of Public Policy Affairs and Administration, que es la entidad que acredita a los programas graduados de administración pública en los Estados Unidos y también a través del mundo. Nuestro programa en la Universidad de Puerto Rico fue el primero acreditado que se ofrecía en español completamente, y es todavía aún el único acreditado en Puerto Rico. También he tenido el privilegio de participar en muchos organismos internacionales. En el caso de Naciones Unidas, fui parte del grupo de expertos que está estudiando la equidad de género y el desarrollo de un nuevo sello para evidenciar el compromiso y el cumplimiento de las instrumentalidades públicas con la equidad de género. Fui parte del jurado del premio de la Organización de Estados Americanos sobre la innovación en el servicio público. Y en el 2001, entre el 98 y el 2001, estuve participando en el Camino A y en el Congreso, el tercer Congreso Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia de las Naciones Unidas. Yo fui seleccionada por los compañeros de América Latina y Estados Unidos, o sea, de todas las Américas, para representar a las ONGs en el Comité Cordial Internacional. Así que, viniendo de la colonia, fue algo realmente muy excepcional que fuera seleccionada a representar a todas las ONG del continente en ese cuerpo, pero fue un aprendizaje muy grande participar en esa conferencia, lo que también recoge y expande mi trabajo internacional en el campo de la lucha contra la discriminación racial y por toda la equidad. Qué bien, qué bien. Bueno, pues Palmira, en la noche de hoy vamos a hablar un poco sobre todas las razones que nos pueda hablar usted de por qué debemos votarle no a la estadidad, especialmente para dirigirnos a ese futuro, descartando la estadidad como opción, ¿verdad? Háblenos un poco. Mira, son muchas las razones, y voy a enfatizar en 3 razones por las cuales debemos votar no el próximo martes, si no han hecho nada un poco tarde, en esta pregunta sobre si Puerto Rico debe ser Estado o no. Algunas son de carácter de cuál es la situación política de los Estados Unidos en estos momentos y si nos beneficia o no a nosotros, o si es viable para Puerto Rico o no. La otra tiene que ver con el desarrollo histórico de los Estados Unidos y realmente cuál es la viabilidad de una propuesta como esta. Y la tercera, que es un poco más cercano a lo que es mi formación y actividad académica, es que realmente nos impide dirigirnos hacia donde yo creo que debemos estar dirigiéndonos. Así que déjame comenzar a hablar de la primera, ¿no?
de por qué debemos de tener la estadidad y cuál es el contexto, sobre todo en los Estados Unidos en este momento. Hay que empezar reconociendo de que sí ha ocurrido algún avance en los Estados Unidos de apoyo a la propuesta de estadidad por varias razones que no necesariamente están relacionados con los intereses de Puerto Rico. Y eso hay que tomarlo muy en serio. Sobre todo cuando vemos estos anuncios de todos estos líderes norteamericanos, muchos de los cuales uno respeta o reconoce que tienen mucha influencia, como lo es el expresidente Barack Obama, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. A mí realmente me impresionó mucho ver en esos anuncios ayer a la representante Donna Shalala, porque yo la conocí cuando era rectora o presidenta de Hunter College en la ciudad de Nueva York, o sea, que tiene muy familiarizada con los puertorriqueños. Que de repente esté hablando a favor de la estadidad, pues como que me jamaqueé un poco. Pero hay que entender de que a pesar de eso, lo que está detrás de este apoyo es el intento de atar la petición de estadidad del Washington, D.C. con la petición de estadidad de un grupo en Puerto Rico. Y que la petición para estadidad de Washington District, el Distrito de Colombia, sí tiene mucho apoyo en algunos sectores del Partido Demócrata y tiene un apoyo muy fuerte de los afro-norteamericanos en los Estados Unidos. Y siempre la teoría ha sido de unir la petición de dos estados, por lo menos en los últimos, los 50. Claro que en este caso es complejo porque los dos estados alegan que serían demócratas y ese sería el gran problema que enfrenta políticamente hablando esta petición. Lo están uniendo y argumentando de que cómo tú puedes justificar apoyar la estadidad para Washington, D.C. y no hacerlo para Puerto Rico. Así que está ese debate político en los Estados Unidos. También, porque muchos lo han dicho abiertamente, está el deseo de poder llegar a una mayoría de senadores en el Senado, asumiendo que los 4 senadores de Washington, D.C. y de Puerto Rico serían demócratas. Así que hay un criterio puramente partidista, politiquero detrás de esto, no tiene que ver con que van a mejorar la situación de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y también, y uno que ha visitado y va mucho a Estados Unidos para todas estas reuniones, hay que reconocer que luego de María y el desastre que sufrimos por María, hay mucha más conciencia sobre Puerto Rico. Las personas ya saben que es Puerto Rico. Antes tú decías, yo soy de Puerto Rico, y antes te miraban como algo extraño. Puerto Rico, Costa Rica, no sabían que era algo. O personas desconocían la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y ese contexto sí creó mucha conciencia y solidaridad con Puerto Rico. Que las personas empezaban a preocuparse, a reconocer que los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos y que no tienen los mismos derechos. Y también por el mal manejo del caso de Puerto Rico por el presidente Trump. Así que muchos sectores se han movido hacia buscar mayor equidad para Puerto Rico, mejor trato, y algunos entienden que la estadidad pues sea una respuesta a eso. No obstante, todavía hay fuertes dudas de cuán fuerte es este apoyo a la estadidad para Puerto Rico. Y de hecho, un artículo que se publicó el mes pasado en la revista The Hill, que es la revista que leen los congresistas y todos los cabilderos, etcétera, tiene un artículo muy extenso sobre Puerto Rico y D.C. y trae a la atención todas estas razones por las cuales se está proponiendo la estadidad para Puerto Rico y los problemas que eso representa. Uno de los problemas que representan es que el movimiento de estadidad de Washington y el de Puerto Rico son muy diferentes. Y hay que empezar planteando las diferencias entre ellos. El caso de Washington, D.C., que sí tiene un sólido apoyo de los afroamericanos, no hay certeza de que ese apoyo se traduzca a Puerto Rico. De hecho, yo recuerdo cuando yo era estudiante doctoral en los Estados Unidos, que se estaba un momento hablando sobre la designación del juez Cabranes para el Tribunal Supremo, y había mucha resistencia a que el primer latino en el Tribunal Supremo fuera un puertorriqueño y no un mexicano, y los afroamericanos querían que nombraron un afroamericano. Así que esa cuestión de los apoyos en estas luchas políticas hay que tomarlas con un grano de sal. Pero ciertamente el movimiento de Washington, D.C. tiene un apoyo
un apoyo grandísimo también de los residentes de Washington, cosa que todavía no se ha dado en Puerto Rico. Para darte un ejemplo, el apoyo en el referéndum que se dio en el 2016 en Washington tuvo el sí un apoyo de 86%. Así que, y cada vez que hablan del sí de Puerto Rico, es sí, pero Sánchez votó 22% del electorado. Así que ese apoyo, esa certeza de que sí quieren o integrarse a la nación norteamericana, esa certeza no existe en Puerto Rico. Así que está eso. Y también Washington se ha movido en una forma muy decidida hacia el estado. Además de esta consulta, inmediatamente se redactó una constitución de Washington, D.C. para ser parte de Estado y se eligieron los representantes llamados Shadow Representatives de Washington al Congreso, que no fue como aquí, que aquí los designaron de dedo. El gobernador Rosselló pues, designó a su papá y otra gente de dedo. Esos representantes del caso de Washington fueron electos por el pueblo de Washington, D.C. Así que son dos procesos políticamente distintos y hay mucha conciencia de eso. El intentar atarlos hoy es por la esperanza de que puedan representar 4 senadores más para el Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos y poder tener entonces control de ese cuerpo. También irónicamente, el proceso para la estadía en Puerto Rico es más sencillo que el de Washington, en términos procesal, porque el caso de D.C. requiere una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Y una enmienda también va a requerir que 38 de los 50 estados lo aprueben. En el caso de Puerto Rico no es eso. Entonces seguiría el proceso de Hawái y de Alaska, que solamente requiere mayoría en Cámara y Senado y la firma del presidente. Y aún así hay serias dudas de que el caso de Puerto Rico, siendo más sencillo, pueda aprobarse porque no hay certeza del apoyo de Puerto Rico. O sea, los plebiscitos o estas historias que hemos tenido aquí no han tenido, y ha sido un error muy deliberado del Partido Nuevo Progresista, de que no han cumplido con lo mínimo que se espera de una consulta honesta al pueblo para saber exactamente cuáles son las preferencias del pueblo de Puerto Rico y que entonces generen una presión sobre los organismos norteamericanos para aprobar eso. Aquí realmente ningún plebiscito ha convencido a nadie, fuera de aquella consulta donde la mayoría sí votó que no querían el ELA. Pero ¿qué queremos? Eso está todavía en el aire. Además, algo muy importante que tenemos que reconocer es la historia norteamericana. En la historia norteamericana, Estados Unidos nunca ha integrado como iguales a las personas de todos estos territorios que ha colonizado, que ha conquistado. Y cuando uno ve el crecimiento y el desarrollo histórico de los Estados Unidos, uno puede concluir, y no es una cuestión ideológica, es un dato histórico, que Estados Unidos ni ha podido ni ha deseado integrar esas naciones o esos pueblos o esa gente. A los indígenas los empujó, los expulsó, algunos los masacraron, los encerraron en reservaciones. Y todavía al día de hoy no hay ningún intento de realmente tratarlos con equidad, con el respeto que se merecen como seres humanos. Igualmente vemos el expansionismo hacia el sur, hacia el oeste y luego hacia el Pacífico y al Caribe. La gente habla de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, digo, como si ellos están moviéndose hacia sus tierras ancestrales, California, Texas, Nuevo México, Utah, y me quedé corta. Todo eso era México, eso fue parte de la guerra y las luchas de Estados Unidos con México, primero con España y con México, que toma todos esos territorios. Así que a través de los procesos históricos, Estados Unidos ha estado tomando territorios, pero no está insertando ni integrando como iguales a la gente. Lo mismo con la esclavitud y la trata esclavista. Se importó esa mano de obra, se explotó esa mano de obra. Después de una guerra civil se libera parcialmente esa mano de obra
pero que estamos viendo hoy todavía, George Floyd y casos como ese. O sea que el racismo que se construye a raíz de la trata esclavista y la esclavitud no se ha superado todavía. Por eso es que se habla de discrimen institucional, es sistémico, cómo ese sistema continúa funcionando hoy para prohibir o impedir el libre acceso, el reconocimiento de derechos a todas esas poblaciones. Y esa es la historia norteamericana. Esa es la historia de exclusión y de exclusión que se va a manifestar legalmente en la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando plantea y decide que nosotros pertenecemos a los Estados Unidos, pero no somos parte de los Estados Unidos. Nosotros somos propiedad de Estados Unidos. Y eso es colonialismo, le pueden llamar territorio, el nombre que quieran, pues es una relación colonial de desigual que está completamente prohibida y rechazada por la comunidad mundial. Por eso quieren buscarle otros nombres, otras historias, pero es algo que está ya denunciado y rechazado por la comunidad mundial, y por ende Estados Unidos tiene que buscar una solución al problema de Puerto Rico, porque mantenerlos como colonia es un problema y es realmente un descrédito para ellos. Pero cuando uno mira el problema que está enfrentando y las luchas que están enfrentando los llamados grupos minoritarios, pues también quiero aclarar que en muchos sitios ya no son tan minoritarios. En estados como California, la mayoría de la población, grupos más grandes son los latinos. Lo mismo en Texas. O sea que estos grupos son minoritarios en poder, pero no porque en términos numéricos sean minoritarios. Pues esa cultura que se ha gestado, esa cultura que está introducida en el Capitolio de los Estados Unidos, realmente no ve con ningunos buenos ojos que los puertorriqueños, que las puertorriqueñas nos convirtamos en Estado de los Estados Unidos. Eso nunca fue el interés y el objetivo de los Estados Unidos, y todavía hoy, al día de hoy, no es el objetivo de los Estados Unidos. Es tomar el territorio, pero no la gente. La gente no lo va a reconocer como seres humanos sujetas de derechos. Así que ese es un factor histórico de mucha importancia, y sobre todo en este contexto político, que esas fuerzas conservadoras han sacado la cabeza, ya no les da vergüenza decir las barbaridades del mundo que son abiertamente racistas. La idea de que los puertorriqueños vayamos a hacer Estado con 2 senadores, tendríamos más representantes que muchos estados de los Estados Unidos. A pesar de que somos pequeños, la población es mayor que muchos estados, y que vamos a reclamar e insistir en defender nuestros derechos y los de muchos otros hermanos y hermanas nuestros. Eso va a generar mucha resistencia, y muchos legisladores no se van a atrever a votar a favor de la estadidad para Puerto Rico. Pueden haber 2 o 3 ahora, pero cuando vaya eso a la legislatura, y ya el actual presidente del Senado ha dicho que no on his watch, como él dice, eso no va a pasar. Y hay muchos que cuando enfrenten la posibilidad de tener que votar, van a decir que no. Así que es parte de la historia norteamericana, hay que reconocerlo, es parte de esa lucha. Pero para mí, como alguien que ha estado luchando por los derechos humanos, y también porque como he estudiado la administración pública y la construcción del gobierno, lo más importante por la cual yo voy a votar que no, invito a todo el mundo que lo haga, es: vamos a poner eso a un lado, vamos a terminar de esta discusión. Nos mantienen como que en un baile, que si la estadidad, que si la colonia, que si el ELA, pero no atendemos, entonces no ponemos nuestras energías en lo que debe ser el problema o la acción fundamental, es qué Puerto Rico queremos, cómo vamos a construir el Estado-Nación de Puerto Rico y tomar las decisiones que eso nos requiere. La estadidad no va a progresar, el ELA ya no da para más, ni el ELA políticamente, ni la administración del que el ELA montaron ya no funciona. Así que tenemos que empezar a pensar y actuar hacia la construcción de un Estado nacional que tenga un gobierno comprometido con la inclusión y con la sostenibilidad.
que son los objetivos globales, o sea, no lo estoy inventando. Esa es la Agenda 2030 que todos los países del mundo están asumiendo, inclusive dentro de Estados Unidos. El gobierno federal no lo está haciendo, pero los estados lo están haciendo y las ciudades también. Así que tenemos que empezar a mirar y tenemos que poner a un lado esta discusión de la estabilidad que no va para ningún sitio, que no tiene posibilidad de progresar y empezar a construir el país. ¿Cuáles son las relaciones internacionales que vamos a necesitar? Esas son las cosas que tenemos que hablar. ¿Cuáles van a ser nuestros aliados? ¿En cuáles mercados nos vamos a integrar? Si vamos a ser parte de CARICOM, ¿cómo vamos a asumir nuestro asiento en las Naciones Unidas, en la OEA y en todos los organismos internacionales? Vamos a tener que negociar con los Estados Unidos la ciudadanía y sí, también la ciudadanía americana, porque muchos países reconocen hoy en día de que no pierden su ciudadanía original por virtud de adoptar otra. Así que los dominicanos que asumen la ciudadanía americana no pierden la dominicana. Pero pasa que cuando viajan a la República Dominicana van con su pasaporte dominicano. Y así varios países están haciendo lo mismo. Yo recuerdo cuando eso se estaba discutiendo, yo pensaba, los Estados Unidos van a protestar, se quedaron calladitos. Y pensé, cuando México lo haga, van a gritar. Yo ni me enteré que México lo había aprobado, porque realmente se quedaron callados. Porque una decisión de cada estado, decidir cómo tú vas a definir quiénes son tus nacionales, son los ciudadanos tuyos. Y esa ha sido una forma de reconocer la naturaleza transnacional de muchos países en el mundo, de que muchos de nuestros nacionales, y ese es el caso nuestro, de hecho la mayoría de los puertorriqueños viven en Estados Unidos, no están aquí en la isla. Así que, ¿cuál va a ser nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en los Estados Unidos? ¿Qué rol van ellos jugar ellos en el desarrollo de Puerto Rico? Y conociendo el compromiso de estos puertorriqueños con nuestra isla, yo sé que van a jugar un papel muy importante en la diáspora, en los asuntos puertorriqueños. Y hay muchos ejemplos de cómo países, naciones están abriendo para permitir flexibilidad en la definición de lo que es la ciudadanía y la nacionalidad. Y hablar todo lo que es construir un Estado, moneda, todo eso son issues que tiene que decidir un país. Pero mientras estemos hablando de esta estabilidad que no va para ningún sitio, no estamos construyendo un futuro para el país. Y nos quedamos fuera de todas las discusiones sobre la conformación de mercado, de qué posibilidad, qué modelos vamos a adoptar para desarrollar a Puerto Rico, salir de esta junta y de todos estos problemas, porque no tenemos un modelo político y económico que nos permita salir de este embrollo en que estamos. Así que decir que no le está allá, vamos a terminar esta discusión de una vez. Ya terminamos con la de Lela. Ahora tenemos que realmente venir con una propuesta de gobierno, de Estado, que nos permita construir el país que Puerto Rico necesita y merece. Así que hay problemas, hay unas razones políticas, hay razones históricas, pero también hay unas razones de futuro por la cual debemos votar no en esta consulta. Me encantaron sus palabras, Palmira. El tema de que Estados Unidos integra los territorios pero no integra a la gente, yo creo que nadie hasta el momento lo había traído tan claro, aunque que un poco más coloquialmente habíamos dicho que Estados Unidos quería la jaula pero no el pájaro. Sí, esa es parte de la metáfora, ¿no? Claro, claro. Sí, que básicamente es el mismo enfoque, pero sus palabras me gustaron mucho y quisiera añadirle en esa misma línea, en caso de Hawái, Alaska, incluso de la expansión hacia el oeste, Estados Unidos ha hecho una sustitución de población para lograr una mayoría blanca que responda, porque ella también le ha interesado que incluso Hawái y Alaska sean gobernadores blancos que hablen inglés, ¿verdad? Que respondan, que estén asimilados o en esos casos no es que están asimilados, es que son blancos, ¿verdad? Entonces, en Puerto Rico eso yo lo veo imposible, ni hoy ni de aquí a 100 años, ¿verdad? Que se pueda dar una sustitución de población, incluso con los intentos que continúan nuestros gobiernos con la ley 22 de traer hombres blancos, ¿verdad? Millonarios a vivir a Puerto Rico, incluso
Hay quien ha planteado que el desgobierno y la corrupción expulsan a muchos puertorriqueños, hermanos puertorriqueños de Estados Unidos, pues en busca de mejores oportunidades. Así que aunque hemos visto distintas formas, incluso en el año, a principios del siglo XX, cuando también trataron de enseñarnos inglés, han habido muchos esfuerzos por asimilación y por sustitución de población, pero Puerto Rico yo lo veo eso imposible. Así que, ajá. Yo enseñé en Estados Unidos, universidades norteamericanas, y tuve muchos estudiantes puertorriqueños, y aún aquellos que hablaban inglés eran puertorriqueños. O sea, la identidad no la hemos perdido, todo lo contrario. Esos son los que más se afincan y la retienen y la reclaman. Así que esos intentos por destruir la nacionalidad de nuestra identidad han fracasado. Por eso es que digo, Puerto Rico es una nación y Estados Unidos no ha sido capaz en toda su historia de integrar una nación. Sí quiere el territorio, sí quiere la riqueza, pero la gente no. Nosotros afirmamos y reafirmamos aquí en Nueva York o en la luna para tomar la canción de Roy Brown, que somos por igual. Sí, sí. Dios mío, se me olvidó lo que le iba a decir ahora mismo, Palmira. Me quedé en blanco. ¿Qué tal? Sigue. Pues mira, usted nos estaba hablando, ay Dios mío, de inclusión y sustentabilidad. Apunté eso. ¿Cómo la estadidad, qué modelo económico plantea la estadidad cuando desde muchas de las perspectivas ha sido ninguno? Y cómo modelos de desarrollo y crecimiento económico sí se pueden plantear desde la soberanía, desde la libre asociación o la independencia. Pues mira, ciertamente la sostenibilidad se refiere también a desarrollo económico que proteja y sea armónico con el medio ambiente. Y ahora quizás que tenemos el mejor ejemplo de que la poca protección que venía de las entidades federales al medio ambiente, de adelantar, de reconocer el cambio climático, de ver cómo se protege, realmente ha desaparecido. Así que Puerto Rico ha sido utilizado como ese espacio de experimentación, e inclusive la vuelta de las farmacéuticas y toda la contaminación que pueda llegar. No se está diciendo sí vienen, pero tienen que cumplir con estas normas de protección. Y es cada vez más evidente la necesidad de tomar medidas de protección, de responder al cambio climático, luego de los huracanes, pero también era que es evidente, y la evidencia está ahí clara, de que el aumento en el nivel de los océanos a nosotros nos afecta. Nosotros somos una isla no muy grande, y el impacto es mayor. Gran parte de la infraestructura de Puerto Rico está en zonas vulnerables. Así que eso va a requerir una visión y no estar pensando en que tal empresa, porque invirtió chavos en esto, va a paralizar ese tipo de acción. Y tiene que responder a los intereses y necesidades de los puertorriqueños, del pueblo puertorriqueño, no a los intereses del mercado. Así que sostenibilidad hasta ahora, el gobierno federal, y sobre todo en los últimos años, se ha ido desentendiendo y reduciendo sus inversiones en esa área. De hecho, lo que se plantea hoy en día es que las políticas públicas para la resiliencia, para el fortalecimiento, tienen que estar dirigidas más al fortalecimiento, a la prevención y reducción de riesgo, que a lo que hace ahora, que es la reconstrucción, donde están todo el dinero. O sea, hay empresas que tienen que estar con los dedos cruzados porque venga el próximo desastre, porque entonces los millones fluyen. Y esa es la política norteamericana, de reconstrucción, esperando que los desastres ocurran para entonces darle todos estos multimillonarios, contratos multimillonarios a todas estas empresas. La inclusión es la gran lucha en los Estados Unidos, es un gran debate en estos momentos luego de los asesinatos, que no son los primeros, es que la gente se cansó. La gente se cansó. Que el contexto del COVID, la evidencia es clara de que el impacto ha sido desproporcionado en las poblaciones afroamericanas, en las poblaciones indígenas, en los sectores pobres, porque no tienen acceso a sistemas de salud
que pueda proteger y poder responder al COVID. Así que ciertamente la inclusión es uno de los grandes retos de los Estados Unidos, a los cuales no ha respondido. Efectivamente. Así que no es algo que porque nos convertimos en Estado automáticamente viene la inclusión, realmente es no entender lo que es la nación norteamericana, los retos que a su vez y las luchas, porque también reconozco y hay que reconocer y apoyarla, integrarse a las luchas que ocurren en los Estados Unidos. De hecho, muchos norteamericanos vinieron aquí a luchar contra la Marina en Vieques, así que es parte, ¿no?, de un compromiso que debemos tener. Pero ciertamente la estadidad no te va a asegurar eso automáticamente. Eso es el resultado de las luchas de la gente, de las comunidades, por esos objetivos. Claro. Pues mira, para ir ya terminando, usted no sé si ha tenido tiempo para ver la campaña por el sí que hay en la televisión local. La campaña por el sí a la estadidad ha sido, a mi entender, y de mucha gente, llena de mentiras, de demagogia y de incluso actos de violencia. Hay quien plantea que es violento decirle a un pueblo que después de huracanes, terremotos, sacamos al gobernador y incluso ahora tenemos la pandemia del coronavirus, decirle que la estadidad lo va a resolver todo. Aparentemente van a subir nuestros salarios y lo dice así mismo la campaña. Los salarios van a subir, que esto también es conciencia mágica porque no explican cómo, bombardean a la gente de un montón de cosas que van a suceder, que vas a poder expandir tu negocio, que las casas van a subir de valor. Esa es la campaña por el sí y pues cuentan con un montón de dinero que no sabemos la procedencia porque es un PAC, es un comité de acción política donde no sabemos quiénes son las personas que dirigen esa campaña. Entonces, el pueblo está siendo víctima de esta campaña y de esta desinformación. Por ahí era que iba la pregunta ahorita también de los modelos que sí hay de desarrollo y crecimiento económico con la soberanía. Y pues estamos en este pueblo y tristemente a 3 días ha sido quizás muy poca la campaña por el no del parte del resto de los grupos políticos, tanto del Partido Popular, el Partido Independentista, ¿verdad? Sabemos que no hay mucho dinero para campaña, pero igualmente, pues más irresponsable entonces es el proceso de una consulta de estadidad sin un debido análisis. ¿Cómo usted reacciona? Dígame algo. Mira, yo tengo que recordarnos que la razón detrás de toda esta consulta no es estadidad o no, pues con los números que ha obtenido en el pasado no va a llegar ni a primera base en el Congreso. Fue para movilizar un electorado a votar en las elecciones por un partido. Así que esa es la primera parte de esta fantasía en que nos mantienen entretenidos con una serie de información fácilmente podemos contradecir y traer evidencia de que no están sustentadas ni en la evidencia, ni histórica, ni sociológica, ni demográfica, nada. En Estados Unidos hay mucha desigualdad. O sea, eso de que automáticamente te convertiste en Estado, no, hay grandes desigualdades. Puerto Rico sería el estado más pobre de los Estados Unidos. Y eso no quiere decir que te va a aumentar y van a llegar los dineros, no sé, los aviones con dinero. O sea, realmente no funciona así. De hecho, hay este caso que está ante el tribunal sobre si van a aplicar las leyes de seguro social y todo a Puerto Rico, porque los fondos federales que tendrían que venir aquí son excesivamente altos. Así que hay mucha desinformación, como bien menciona. No tenemos los recursos para hacer una campaña educativa como se supone que se haga. No solamente era la norma que había establecido el Departamento de Justicia Federal, pero también las Naciones Unidas requerían una campaña educativa, de que la gente tome una decisión informada. Ese no es el caso. La información que se está dando es totalmente errada y no es errada, es deliberada, así que eso es una mentira, ¿no? Un error es otra cosa. Así que como estoy convencida de que no se va a alcanzar ningún número más, aquí no hay ningún compromiso ni obligación del Departamento de Justicia. Esta es una lucha que continúa. Así que este proceso de educación, de formación y sobre todo de gestar una alternativa. Descansamos un día después de las elecciones, pero después tenemos que volver a eso.
Tenemos que empezar a construir una alternativa que realmente podamos dirigirnos hacia el país que queremos, ¿no? A la isla que queremos, el archipiélago que queremos, que sea sostenible, que sea inclusivo. Porque esto, y para eso tenemos que ir a votar, para dejarlo claramente establecido, de que aquí la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas no queremos ir por esa ruta de descolonizadores. No queremos la descolonización, pero para fortalecer la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Y para eso tenemos que construir cuál va a ser la propuesta, cómo vamos a construir un gobierno, cuáles van a ser nuestras prioridades, quiénes van a ser nuestros aliados y también cuál va a ser nuestra relación con los Estados Unidos, porque tampoco no es que nos vamos a desentender por completo, eso no sería histórico ni sería correcto. Así que tenemos una tarea bien grande por delante que no termina con la historia de esta consulta, porque ni siquiera Estados Unidos la va a reconocer. Sí. Usted hablaba ahorita del 86% de Washington, D.C. a favor de la estadidad de Washington, D.C. Aquí, no recuerdo cuál entrevistado decía que aún ganando el sí, el porciento va a ser 52-48 como mucho. Eso, tenía que votar mucha gente, pues también la base es importante, por eso se señala al último plebiscito que solamente votó 22%. Y aún así tendría que llegar, qué sé yo, 85-90%, lo cual no va a llegar. O sea, a veces que digo que esto es un ejercicio de futilidad, que cuesta mucho dinero y que nos desvía de lo fundamental, que esa es la parte que a mí más me preocupa, es que nos está desviando de lo fundamental, que es construir el país que nosotros queremos. Mientras sigamos viviendo hablando de pajaritos preñados que no van a ni siquiera parir, no, perdemos el tiempo y es terrible para este pueblo, para mi generación, futuras generaciones. Tenemos que realmente encaminarnos hacia la construcción de ese país. El Wall Street Journal dijo que una de sus razones para no recomendar la estadidad para Puerto Rico que es que aquí hay muchos secesionistas, hay muchos separatistas. Como ellos lo interpretarán, o sea, nuevamente recuerda que viene de la historia de la guerra civil de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Todo que no sea pro estadidad, pues un secesionista, pues sí es un riesgo. O sea, este es un matrimonio, las dos partes tienen que quererlo. Claro, Si muchos no lo quieren, no va para ningún sitio. Por otro lado, y aún es difícil de creer, pero sí, con menos capacidad que ese análisis, Trump dijo que él no puede darle la estadidad a Puerto Rico porque le dañamos la bandera. Él lo dijo un día antes que Wanda Vázquez se iba a reunir con él, pero entonces le dio el coronavirus a Trump y Wanda Vázquez no pudo reunirse con él. El presidente Trump es fascinante, o sea, de que le daña, le descuadra las banderas, que se hace una nueva industria de banderas con muchísimas estrellas, pero él ha sido muy claro, y el presidente Senado también, que el problema es de los números, de que le garantizamos que va a tener 2 senadores republicanos, pero yo creo que Trump bajo ninguna circunstancia va a apoyar, su base no va a apoyar la entrada de Puerto Rico y Washington D.C. como Estado de la Nación. Así que sí, a mí me parece que lo que le dijo a Ricky Rosselló también, de que si le llevaba dos republicanos, ¿verdad? Todo esto es un insulto realmente a la puertorriqueñidad, y parte de sus mentiras cotidianas, que él le miente todo el tiempo a su pueblo, pues imagínense a los puertorriqueños que ni votamos por el presidente, ¿verdad? Pero detrás de todo eso incluso hay mucho desconocimiento porque el debate de la estadidad entre liberales y conservadores en Estados Unidos, para mí, está desinformado totalmente, ¿verdad? A veces hasta escuchar a demócratas, que uno, como usted decía ahorita, que uno entiende que son más de avanzada, como quiera se sienten desinformados. No, ciertamente, como mencioné, después de los desastres de los huracanes del 2017, Puerto Rico ha estado más en el centro de la discusión norteamericana y ha empujado a los sectores más liberales a atender y reconocer las desigualdades, los niveles de pobreza y el maltrato por parte de los Estados Unidos. No ha sido ni siquiera un
un colonialista bueno, no, no hay tal cosa que un colonialista bueno, pero ni siquiera eso, ¿no? Y por eso muchos sectores se han movido dentro del contexto de que el reconocimiento pleno es ser parte de Estados Unidos, en vez de pensar cómo podemos ser buenos vecinos. Claro. Podemos ser buenos vecinos, cómo podemos tratar respetuosamente y reconocer que hay muchos puertorriqueños que son ciudadanos americanos y van a continuar siendo. Así que va a ser una relación muy especial, que también que Estados Unidos reconozca el derecho como pueblo a la soberanía. Así que muchos liberales se han perdido en los discursos, en cómo los medios han tratado de representar la crisis de Puerto Rico, la deuda y todo esto, todas las múltiples crisis por las cuales estamos atravesando en nuestro país, y han optado por esta ruta de sueño, que ellos mismos saben de que no van a poder convencer a sus compañeros y compañeras en Cámara y Senado cuando se aparezca un voto real al respecto. Y lo hemos visto en múltiples ocasiones, de que cuando en el momento de votar no están los números ahí. Claro. Me ha dado satisfacción, por lo menos Alexandria Ocasio-Cortez, que últimamente está hablando de libre determinación para Puerto Rico, incluso el proyecto de Alexandria Cortez con Nidia Velázquez, me da satisfacción también porque plantea la creación de una comisión, plantea, ¿verdad?, analizar el problema, no como muchas veces criticamos, que los liberales quieren darnos la estadidad porque es una cuestión de derechos civiles, cuando muchos en Puerto Rico estamos en desacuerdo con ese planteamiento. ¿Qué le parece el proyecto de Nidia y de Alexandria? Ciertamente, es algo que debemos reconocer, que sí hay personas en el Congreso de Estados Unidos y en los Estados Unidos que pueden entender y asumir un proyecto de soberanía y respetarlo. Ahí está Nidia Velázquez, una puertorriqueña 100%, que tiene mucha influencia en el Congreso, y esta joven ahora Alexandria Ocasio-Cortez, que también está en la mirada esa. Ella, en el caso de Cortez, Ocasio-Cortez, ella y los grupos en los que ella participa, todo ese grupo de Bernie Sanders estaría muy fácilmente apoyando esta iniciativa. También, si, cuando nos movamos en esa dirección, hay todavía en el Congreso de los Estados Unidos personas que trabajaron con la enmienda de legisladores para empezar un proceso de descolonización en Puerto Rico. Ron Dellums, cuando estaba en el Congreso, estuvo adelantando ese tipo de iniciativas. Mucha gente que trabajaron con él todavía están por ahí. Y hay muchos sectores, así que realmente esa ruta hay que retomarla. Eso que trabajamos y adoptamos durante los 70 y los 80, de trabajar con sectores en los Estados Unidos para apoyar la descolonización y una ruta de soberanía, reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico. Eso es lo que hay que retomar. Por eso decir que tenemos que empezar a buscar todos esos aliados que tenemos allí, todos estos aliados a nivel internacional. En todas estas conferencias que yo he participado, siempre se hacen claro que hay muchos países, muchos gobiernos que sí serían aliados de Puerto Rico, y con una propuesta buena, viable, tendríamos el apoyo. Llevar esto a los organismos, no solamente de Naciones Unidas de Descolonización, pero también hay otros organismos de los territorios. Trabajar junto con los otros territorios norteamericanos que están buscando otra forma de autonomía. Así que es una ruta que ya se inició, se trabajó, yo recuerdo, durante los finales de los 70 y los 80, es retomarla y trabajar, como decía en mi resumen, vamos a trabajar esa propuesta de cómo construimos ese país, y entonces movernos para realmente hacerlo viable, porque la soberanía, en la forma que sea, un Estado asociado o independencia, no es cuestión de idioma y bandera o himno. Hay que construir un gobierno y un montón de elementos que construyen ese Estado-nación, y es lo que tenemos que empezar a dirigir ahora, porque la estabilidad no nos va a producir eso.
No sé si conoce a un congresista que acaba de ganar que se llama Ed Markey por Massachusetts. Él acaba de ganar ahora, pero es amigo de los puertorriqueños. Le votó en contra de la ley Promesa. promesa, por ejemplo, un Kennedy en Massachusetts, y están diciendo que fue en gran parte por la ayuda de los puertorriqueños en Massachusetts. Cuando usted hablaba de buscarle esos aliados. Hay muchos aliados y, si y no hemos empezado a buscar, pues estoy segura que en todo eso, donde hay muchos puertorriqueños, y estoy segura también mucho de ese liderato afroamericano que podría haberse amenazado, se volcaría apoyando una propuesta de soberanía para Puerto Rico, el Congressional Black Caucus, que en ocasiones se ha movido a apoyar iniciativas, así que realmente es algo que hay que construir y empezar a movernos y cabildear allí, pero en algo que hacíamos y continuamos haciendo en todos los espacios internacionales, levantar el caso de Puerto Rico. Sí. Quiero traerle una frase que me dijo Roberto Mori, que le mandó saludos también a usted. Que Roberto Mori me dice que la trae de Víctor García San Inocencio, que es una frase que nos gustó mucho a todos en esta coyuntura, ¿verdad? Del 3 de noviembre. Tenemos que buscar que Estados Unidos quiera las mismas cosas que nosotros queremos. Sí. Eso lo haría viable, poco doloroso, ¿no? Y buscar los acuerdos que pueden facilitar ese ejercicio de la soberanía. Como decía, tenemos que sentarnos y negociar la ciudadanía. Tenemos que sentarnos y negociar qué acuerdo, esa transición. Es más, tenemos que empezar a hablar sobre reparaciones. Ese es un concepto del derecho internacional. El daño que ha infligido sobre el pueblo puertorriqueño el colonialismo y cuáles son las reparaciones que nos debe dar los Estados Unidos. Así que realmente hay un montón de temas que tenemos que sentarnos a la mesa y hablar y negociar, y me parece que buscar muchos aliados en los Estados Unidos y en el exterior para poder adelantar esa mesa de negociación. Para ya ir terminando, pues mira, el sí, yo concurro con que en Estados Unidos va a ser ignorado, y más con un margen tan pequeño, la victoria del sí. Pero aquí tristemente envalentonaría esta huestes estadistas, y vamos a estar escuchando por varios años que ganaron el plebiscito del sí. Por otro lado, que es la parte que más me gustaría que me reaccionara, más cuando habla usted de organismos internacionales, cómo una victoria del no favorecería en gran manera, ¿verdad?, en la descolonización de Puerto Rico, al poder llevar a las naciones y a la comunidad internacional. Mira, Puerto Rico dijo que no quiere ser Estado. Eso sería el mejor escenario, porque ya el sí es como decir no vamos a hacer nada. Claro. Y no se va a mover más el tablero, pero el no sí lo empuja. Sí lo empuja y va a permitir a todos estos aliados tener un fundamento para apoyar un cambio en Puerto Rico. Como decía, hay muchos países, hay muchos gobiernos que estarían apoyando. No estoy hablando más que de Cuba, que no, muchos países donde entienden que todavía América Latina no es completamente libre porque todavía queda Puerto Rico, ¿no? Los organismos de derechos humanos, ¿cómo se va a ignorar la expresión a favor de uno de los estatus, de las condiciones de soberanía? Así que sí tendría un gran peso. O sea, no es solamente ganarle al no, es realmente una afirmación. Pero eso no es suficiente que gane el sí con 52%. Que gane el no con 52%. O sea, son los impactos son completamente diferentes. Para el mismo Congreso de Estados Unidos, o sea, va a tener, y el que resulte presidente de los Estados Unidos, va a tener que estar respondiendo, y imagino el Departamento de Estado y quien representa a Naciones Unidas, Estados Unidos, Naciones Unidas, va a tener que explicar eso.
y no tiene ahora los espacios que le da esta incertidumbre de las consultas pasadas. Así que sí podría, en un voto de esa naturaleza, un no claro, abrir el camino hacia una constituyente para empezar a encaminar un proceso de transición de Puerto Rico. Eso que usted acaba de decir, el congresista Darren Soto, de ascendencia puertorriqueña, es estadista y dijo que votemos, y está haciendo campaña por el sí. Sí, sí. Pero interesantemente dijo que si ganaba el no, había que darle paso al proyecto de Nidia Velázquez y Alessandro Ocasio. Así que casi todos esos que lo están apoyando el sí, realmente han dejado esa puerta abierta. Sí. Y otra cosa. La voluntad nuestra. Sí, sí, sí. Pues mira, me ha encantado esta entrevista. Vaya pensando para una reflexión final que quiero que nos dé ahora, unas palabras finales, si tiene algo más que quiere hablar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias por haber sacado un poquito de tiempo, ¿verdad? De la agenda que tenemos todos cargadas, ¿verdad? Para poder compartir. Y alguna reflexión final, Palmira. Sabemos aquí nuevamente la coyuntura 3 días para ir a votar por el no y el impacto que pudiera tener el no. Varios compañeros aquí que he entrevistado han dicho que lo importante también del no es poder descartar la estadidad, como usted también está planteando, para poder entonces movernos a otras soluciones que ambas partes van a estar felices. Le podemos hacer hasta el trabajo que ellos, ¿verdad? Quizás no han propiciado Estados Unidos de descartar la estadidad y de poder entonces hablar de soluciones reales. Unas palabras finales, Palmira. Todos enfrentamos un gran reto. La situación de Puerto Rico es insostenible. El medio ambiente, los altos niveles de pobreza y desigualdad, la deuda, la junta. Pero sí hay un camino, hay una salida. Y para poder encaminarnos hacia un desarrollo que sea sostenible, que sea inclusivo, que realmente es lo que aspiramos construir aquí en Puerto Rico, ese voto por el no es el primer paso hacia empezar a construir eso, hacia empezar a tener los poderes para encaminarnos hacia la construcción de ese país que aspiramos. Así que es sumamente importante de que se vote no para comenzar al otro día el camino y el trabajo para la construcción de nuestro país, porque esto no puede continuar. Así que es fundamental, debe ser esperanzador para todos y todas la posibilidad de empezar a construir a ese nuevo Puerto Rico. Bueno, pues muchas gracias, Palmira. Amigos y amigas, nos despedimos. Tenemos una entrevista más en el día de hoy ahorita, así que espérenos por ahí. Palmira, bueno verla. Un placer a ti, a todos y todas. Bueno verla, aunque sea virtual, ¿verdad? Porque la pandemia ya no nos deja acercarnos. A ver, no sé. Gracias por todo.